tal? Bienvenidos a Comercio y Negocios Electrónicos. Esta es la clase número 13 o sesión número 13 y continuamos con los aspectos legales en Internet. El día de hoy vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el marco legal sobre el establecimiento de un negocio electrónico en México y últimas legislaciones en materia de Internet en México. Los dos temas, el tema 3, legislación en materia de Internet en otros países y delitos informáticos, corresponden a la sesión número 14 o clase número 14. Bueno, en este caso vamos a empezar con el marco legal sobre el establecimiento de un negocio electrónico en México. Y bueno, definimos el negocio o el comercio electrónico, puede ser y es definido en múltiples formas, dependiendo del autor o la fuente. No obstante, para efectos de este artículo y tomando como base el artículo 89, ¿sí?, del Código de Comercio, diremos que el comercio electrónico se constituye cuando en los actos de comercio y en la formación de los mismos se emplean medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Aterrizando esta definición en ejemplos reales, podemos citar, ¿sí?, la compra de un boleto de avión por medio del portal de una aerolínea o agencia de viajes, recibir o emitir facturación electrónica, la compra de una computadora u otro equipo de cómputo, realizar operaciones de compra y venta de valores o transferencias de dinero en portales de instituciones financieras o algo tan simple como la colocación de un anuncio clasificado. Todo esto es parte del comercio electrónico. Y bueno, pues vamos a ver el AMSI, ¿sí?, que es la Asociación Mexicana de Internet, y vamos a ver cómo se encuentra el mercado mexicano de comercio electrónico. Miren, vean esto, son unas tablas de comercio electrónico valorada en miles de millones de pesos, y como ven, pues el comercio electrónico del 2008 al 2012 se ha incrementado, ¿sí?, pasando de un 19.7%, o sea, miles de millones de pesos, a un 79.6%, ¿sí?, miles de millones de pesos, o sea, que se ha incrementado muchísimo. En este caso, por ejemplo, del 2010 al 2012, un 46%, y se pronostica que esto siga aumentando. En la siguiente gráfica vemos el comercio electrónico en nuestro país, pero en miles de millones de dólares. Y lo mismo, como ven la gráfica del 2008 al 2012, se ha incrementado de 1.7 a 6 mil millones de dólares en transacciones. Y bueno, ¿cómo se divide el mercado del comercio electrónico en nuestro país? Bueno, como vemos en la gráfica, tenemos que en el 2012, ¿sí?, un 67% está orientado a descuentos, envíos gratis un 39%, ¿sí?, meses sin intereses un 57%, obsequios 33%, reembolsos 18% y otros un 20%. Esto estamos hablando del año 2012. Meses sin intereses registró un crecimiento del 19% respecto a 2011. Sin embargo, descuentos y envíos gratis se mantienen como las promociones más solicitadas para los comercios evaluados. Estos esfuerzos representaron en un aumento en ventas para los comercios del 17% en 2012. Y como ven, pues esto sigue creciendo. En la siguiente gráfica vemos las fechas, es decir, el tiempo, los meses exactamente en donde se incrementa el comercio electrónico en nuestro país. Y vemos la gráfica que el mes, ¿sí?, de diciembre se posiciona como el primero, ¿sí?, de ventas en comercio electrónico utilizando páginas web, ¿sí? Vemos que tiene ahí un incremento del 28% y en el 2011 lo tuvo de un 23%, o sea, se incrementó 5%. Y como ven, ahí está, pues mes por mes, y las ventas, ¿sí?,
a través del comercio electrónico y a través de las páginas web en nuestro país. La siguiente gráfica vemos los productos o servicios adquiridos a través de una página web, a través de un comercio electrónico. Y bueno, tenemos que en primer lugar, ¿sí?, los boletos de avión o camión son los primeros, ¿sí?, tiene el ranking número 1 de venta en nuestro país. No sé, normalmente, por ejemplo, yo adquiero los boletos por internet, ¿sí?, adquiero los boletos de avión por internet, de camión también, ¿sí?, y también de algunos conciertos. Entonces eso se me hace más fácil porque dichas páginas te permiten que descargues el boleto en PDF, tú lo imprimas. Cuando llegas tú a la terminal, pues obviamente pasas al mostrador con tu hoja o tu boleto impreso y ya ellos ya te dan de alta, ¿no? Ya, obviamente que pues tu lugar ya lo tienes apartado. Es como un tipo de confirmación. Y lo mismo pasa en autobuses y lo mismo pasa en los boletos de Ticketmaster, por ejemplo. Y bueno, pues ahí tenemos que en segundo lugar tenemos los boletos de espectáculos, que es lo que te comentaba, las reservaciones de hotel también. Yo, bueno, por hotel nunca he hecho reservaciones, siempre lo hago por teléfono. Aparatos electrónicos, todo lo que es, por ejemplo, Electra, todo lo que es Sony, todo lo que es Viana también ya tiene su servicio, ¿sí?, de venta de aparatos electrónicos. Tenemos ropa y accesorios. Ahorita hay muchas empresas también, es la moda que Nike esté vendiendo tenis, que Tafiti también es otra marca, vende zapatos, tenis de varias marcas. Tenemos software, ¿sí?, el software también por internet, algún controlador, Office, por ejemplo, algún antivirus. También tenemos la venta de computadoras por internet, lo que es Dell, te mandan correos y de promociones, Sony también te lo envía, Lenovo, y bueno, pues tú los puedes adquirir a través de su portal, ¿sí?, eso se llama comercio electrónico. Tenemos libros y revistas, algunas veces en la universidad o en la maestría te piden un libro que no lo encuentras fácilmente en una librería, ¿sí?, en un establecimiento, y bueno, a través de estos portales como eBay, por ejemplo, también, ¿sí?, tú puedes adquirir estos libros. Y también tenemos teléfonos celulares, música y películas a través de Ticketmaster o a través de otras empresas que se dedican a comercializar este tipo de productos. Y bueno, pues el número 1 pues es la venta de boletos de avión o de camión. Y bueno, pues dice que en el 2012 los mexicanos prefirieron comprar música y películas dentro de la categoría de productos. Sin embargo, el sector turismo no dejó de ser una de las principales fuentes de compras de internet, ¿sí? Entonces, como ven, después de los boletos sigue la música y películas. La siguiente gráfica, ¿sí? Bueno, vamos a ver un video antes de ver la siguiente, ¿sí? Quiero que pongas mucha atención y regresamos para discutirlo. En México, un estudio de la Asociación Mexicana de Internet y la empresa Visa estima que el comercio electrónico superará los 6.000 millones de dólares este año, un aumento de 46% respecto del 2011. Según el análisis del estudio del comercio electrónico, crecieron las ofertas de productos y servicios disponibles y las promociones para atraer a consumidores, como meses sin intereses, descuentos y envíos gratis. Al menos un 57% de los comercios utiliza las redes sociales para establecer su presencia en Internet. También creció el número de personas que compran por Internet, unas 7 millones de personas en el 2011. Son buenas noticias, pero México avanza a paso lento en comparación con otros países. Mientras que el valor del comercio electrónico en toda América Latina ronda los 43.000 millones de dólares, casi el 60% se negocia en Brasil y un 14% en México. Para acelerarlo,
Hay retos de infraestructura, como la penetración del ancho de banda, que más consumidores tengan una cuenta bancaria y la confianza en hacer transacciones por Internet. Precisamente hablando de Internet, por segundo año consecutivo, la revista de nuestro grupo hermano, CNN Expansión, entregó el premio a lo mejor del e-business para reconocer cómo compañías, organizaciones y gobiernos se adaptan y aprovechan los cambios en Internet, y también las nuevas tecnologías. Se inscribieron 153 proyectos y el pasado 7 de noviembre se anunciaron a los ganadores en 11 categorías distintas, entre ellas consumo, gobierno, B2B, sector financiero, turismo. En la categoría de emprendedores, CNN Expansión nominó a eBebé.mx. Este es un sitio de comercio de productos para bebé. Y Fernando Mendívil es el director de operaciones de esta compañía y le agradecemos que nos acompañe para decirnos cuáles son los retos que ustedes ven como emprendedores de Internet que deben superarse para ustedes potenciar su negocio. Bienvenido. Hola, gracias, Gaby. Su negocio. Bienvenido. Hola, gracias, Gaby. Bueno, antes que nada, creo que el primer reto a modo emprendedor es empezar a ejecutar tus ideas, ¿no? Muchas veces la gente se queda como queriendo hacer un business plan, planea mucho las cosas. Nosotros partimos de la idea de, bueno, encontramos una necesidad, queremos ayudar a resolverla, entonces ahora hay que salir y actuar, ¿no? Entonces, ya saliendo al mercado y actuando, nos podemos dar cuenta de cuáles son las necesidades que tiene la gente y de qué necesitamos nosotros como e-commerce para crecer en México. Yo te diría que lo más importante es la confianza del consumidor y, bueno, nuestra compañía se enfoca muchísimo en el servicio al cliente y en darle ese confort a la gente para que compre y sienta que su compra está protegida en todo momento. Fernando, si uno te ve de afuera, por ejemplo en Estados Unidos, tú eres un emprendedor, tienes tu negocio en Internet. ¿Cuáles son los retos que enfrenta una persona, un mexicano haciendo negocios en México? ¿Cuáles son las oportunidades que encuentra en tu país para hacer un negocio en línea? Pues bueno, empezando por las oportunidades, creo que México es un país geográficamente muy grande, con una población bastante grande también. Y muchos de los productos que se ofrecen generalmente al centro del país no llegan al resto del país. Es decir, la gente puede encontrar productos básicos o una cierta gama de productos, pero no va a encontrar todo el espectro de productos de lo que quieras. Puede ser bebés, puede ser bicicletas, lo que tú me digas. Entonces, el comercio electrónico permite que llegues a cualquier tipo de público a lo largo del país, sin que ellos tengan que desplazarse y lo hagan todo desde la comodidad de su hogar. Para nosotros, una de las oportunidades para nosotros es el mercado de las mamás que trabajan. Nosotros queremos que las mamás tengan más tiempo que pasar con sus hijos en vez de estarse preocupando por ir a comprar pañales, fórmulas y todo lo que necesitan. Entonces, esa es la oportunidad que nosotros estamos atacando. Y a manera de e-commerce creo que es la penetración de mercado. Y es importante subrayar lo que está sucediendo en México en un proyecto como este, porque quienes vivimos en Estados Unidos damos por hecho mucho ya toda la experiencia que implica comprar por Internet, porque la tenemos muy fácil, pero acá en México no tener una cuenta bancaria, solamente hay personas que compran que tienen tarjeta de crédito, hay que explotar la tarjeta de débito y todo este tema de la confianza. La gente todavía no está segura de querer dejar sus datos en sitios de Internet. ¿Cómo están resolviendo ustedes esto que en particular pareciera ser el obstáculo más importante para ustedes sumar a más mamás a comprar en su sitio? Claro. Bueno, antes que nada, nuestros sistemas de seguridad son los mismos que puedes encontrar en una página de Estados Unidos. Sí. Es muy seguro, ¿no? Pero bueno, para poder atraer clientes que no están bancarizados o que tienen desconfianza de meter los datos de tarjeta, empezamos a implementar el pago de entrega contra efectivo, ¿no? Entonces, cuando llega el repartidor, la gente ve el producto y le paga en efectivo. Entonces, al final del día, ya tienen la experiencia de compra con EBB, pero no tuvieron que poner sus datos. Entonces, a su segunda compra, ya se sienten con la confianza de meter su tarjeta de crédito y comprarnos. Fernando, ¿encuentras tú uno de los debates que se habla de que
México el costo de Internet es muy alto, en parte porque no se ha desarrollado, muy alto, en parte porque no se ha desarrollado, porque hay un control de una compañía en particular que controla la industria. ¿Tú estás de acuerdo en eso o es un problema de que el gobierno no está invirtiendo en infraestructura, no está permitiendo que entren otras inversiones para poder llevar entonces la computadora a más gente en México y así entonces hacer el negocio de Internet mucho más rentable y más masivo? Definitivamente creo que debería haber mucho más acceso al Internet. Hay propuestas de parte del gobierno federal que ya va de salida por incrementar el acceso al Internet. Por incrementar el acceso al Internet, las tarifas, como todos sabemos, no son las más baratas del mundo ni de Latinoamérica. Pero por otro lado, creo que la gente encuentra la manera de conectarse a Internet, ¿no? Es la manera en la que la gente ahora está obteniendo su información, sus contenidos y ahora sus productos. Entonces, si bien creo que existe la barrera, no creo que sea impenetrable. Y creo que la gente está encontrando las maneras de acceder, aunque sea un poco más caro. Tú eres un emprendedor, debemos decir que este proyecto comenzó hace 4 meses, ¿no? 4 personas, si no recuerdo mal, algunas de ellas que son estudiantes de la Universidad de Stanford, que trajeron y desarrollaron este proyecto. Para los emprendedores que te están escuchando en el minuto que nos queda, me interesa que hagas, que nos compartas ese know-how que en el camino has aprendido sobre lo que no se debe hacer como emprendedor en Internet. Ok, bueno, la primera cosa es no pasen mucho tiempo planeando. O sea, nosotros, de que nació la idea, que la empezamos a implementar, a que empezamos a operar, pasaron 4 meses adicionales a los que ya íbamos operando. Entonces, no se queden tanto en el estar haciendo un business plan y planeando las cosas, sino salgan, empiecen a hacerlo, entiendan cómo está funcionando, y si no está funcionando es por algo, entiendan por qué, y adáptense, cambien su modelo de negocios, y vayan hacia donde el consumidor se los está pidiendo, ¿no? Entonces, la primera, salgan y háganlo. Y la segunda es, no se den por vencidos, van a tocar miles de puertas con inversionistas, con proveedores, con quien sea, y les van a cerrar muchas puertas, pero siempre va a haber una que va a estar abierta. Entonces, yo creo que es lo importante, o sea, hay que perseverar y hay que entender en qué momento hay que cambiar y en qué momento se pueden mejorar cosas. Gracias, Fernando, agradecido porque hayas estado con nosotros y compartir tu experiencia. Y felicidades por esa nominación acá en CNN Expansión, nuestra revista hermana. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, como acabamos de ver en el video, el comercio electrónico no es fácil de implementarlo. Sin embargo, en la actualidad ya hay muchísimos medios electrónicos para poder tú levantar un comercio electrónico de tu empresa. También una de los inconvenientes a los cuales nos enfrentamos pues es el pago a través de medios electrónicos. Anteriormente, la tarjeta de crédito, y todavía sigue siendo muy importante para poder realizar ese tipo de transacciones. Sin embargo, algunos bancos ya también están implementando la tarjeta de débito, y recordemos que la mayoría de la gente pues tiene tarjeta de débito, ¿sí? Por lo que va a facilitar más este tipo de intercambio, este tipo de comercialización. Y bueno, pues vamos a continuando con el marco legal, ¿sí? Para el establecimiento de un negocio electrónico, pues seguimos con el marco jurídico aplicable. Dice, una vez definido el concepto de comercio electrónico y conociendo parte de sus ventajas y alcances, es importante empezar a definir qué leyes o reglamentos, ¿sí? Regulan las relaciones jurídicas que nacen de los actos de comercio electrónico. Este sería el primer paso para posteriormente identificar a los órganos gubernamentales relacionados y, por último, analizar e interpretar las leyes específicas. De forma general tenemos como leyes de regulación federal la Ley Federal de Telecomunicaciones, que ya hablamos la clase pasada, ¿sí? La Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, ¿sí? Este tipo de leyes regulan, ¿sí?, a nivel federal todo lo que es el comercio electrónico. Y bueno, pues tenemos en la diapositiva, ¿sí?, los logos de cada una de estas instituciones que emanan este tipo de ley: la Profeco, Código Fiscal, Ley Federal de Derechos de Autor, el INPI, ¿sí?, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿sí?
tenemos Código de Comercio y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, dice, mencionamos estos ordenamientos jurídicos advirtiendo que se hace de manera general por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor regula la protección en el contenido de una página de Internet desde el momento que se plasma su contenido y se hace mención de esta página web está protegida, ¿sí? Por los derechos de autor, entonces no podemos copiarle, darle un copy-paste o modificar algún logo o algo así, porque pues está protegida por los derechos de autor. ¿Hay alguna sanción por esto? La ley de la propiedad industrial regula lo concerniente a las marcas y signos distintivos que los nombres de dominio u otras figuras se protegen. Es decir, por ejemplo, no puedes poner OXXO, ¿sí? El logotipo de OXXO, los colores, ¿sí? Porque puede haber una demanda, ¿sí? No puedes modificar ciertos o agarrar cierto logotipo. Por ejemplo, hubo hace muchos años, ¿sí?, una demanda contra Pascual Boing, ¿sí?, porque utilizaban el pato, ¿sí?, el pato de Walt Disney, ¿sí?, se parecía mucho. Entonces hubo ahí pues una demanda por parte de Walt Disney diciendo que se habían que estos señores de Boing habían agarrado el pato, ¿no? Sin embargo era diferente. Y bueno, tenemos también por ejemplo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, que rige los contenidos y ofrecimientos de promociones y ofertas realizados por medios electrónicos. Si en una página web tú tienes algún descuento o estás ofreciendo un descuento, pues lo tienes que respetar, ¿sí? Porque también aún así es sanción, ¿sí? Si tú no respetas esos precios que aparecen por internet, te puedes meter en problemas. Dice, sin embargo, en el Código de Comercio y en el Código Civil, los que rigen las operaciones comerciales e intercambio de datos e información que por medios electrónicos se lleve a cabo y las formas de expresar el consentimiento respectivo, razón por la cual nos centraremos en estas leyes. Y bueno, como te decía, mientras el autor no dé su consentimiento para poder utilizar o modificar ese tipo de información, pues tú no puedes hacer uso. De hecho, muchas veces la ley indica que tienes que citar la fuente de donde tú estás obteniendo ese tipo de información. Por eso, al final de las diapositivas, yo pongo la bibliografía de la fuente de donde yo estoy obteniendo ese tipo de información para evitar problemas posteriores. Y bueno, dice, los órganos reguladores relacionados pueden ser la Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y la Secretaría de Economía. Tampoco se puede dejar de mencionar la importancia de la reforma al Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, en lo concerniente a la emisión de comprobantes fiscales digitales, la emisión, ¿sí?, de facturas electrónicas y el uso de la firma electrónica avanzada. Todo lo anterior para cuestiones meramente tributarias. Por ejemplo, en la actualidad, ¿sí?, todo profesionista tiene que tener ya su RFC, tiene que tener su sello digital, tiene que tener su firma para poder emitir un comprobante por honorarios o una factura, ¿sí? Existe actualmente software, ¿sí?, que te genera esto y que se lo envía electrónicamente a tu cliente. Obviamente tienes que pedir sus datos, ¿sí?, su RFC, su correo electrónico, y obviamente que te envían esa factura ya por internet, ya no es necesario imprimirla, ¿sí? Sin embargo, tienes que acudir a Hacienda para realizar todo este tipo de trámites. Es bastante tedioso todavía porque se puede tardar, puedes perder un día, ¿no?, si no llevas, o más, si no llevas los documentos necesarios para que te otorguen todo, pues todo los requisitos, ¿no? Te otorguen tu firma electrónica, tu CUR, tu RFC, tu firma digital, otra firma digital, y bueno, con eso ya podrás poder facturar. Y bueno, el Código de Comercio tuvo diversas reformas en los años 2000 y 2003 que han permitido la regulación de los actos de comercio en materia de medios electrónicos, ¿sí? Si nos remitimos al artículo 75 del Código de Comercio, se enlistan los actos que la ley reputa como actos
de comercio. Podemos concluir que estos actos pueden ser reflejados siempre en contratos o convenios que por su propia naturaleza se entiende que son mercantiles, ¿sí? Una vez concluido lo anterior, es importante analizar el artículo 80 del mismo Código de Comercio, donde, ¿sí?, a la letra señala: los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con las que esta fuera modificada. De hecho, cuando tú entras a una página web, ¿sí?, y te quieres dar de alta para un servicio, supongamos que nos vamos a dar de alta en Dropbox, que es algo similar como a SkyDrive de Hotmail, obviamente que te piden que generes una cuenta nueva, ¿sí? Al momento de generar una cuenta nueva, tú tienes que poner tus datos personales, tu nombre completo, tu dirección de domicilio, código postal, teléfono inclusive, y hay ahí unas letras pequeñitas que te indican una serie de regulaciones, una serie de convenio en donde tú presionas aceptar o no aceptar. Al momento de aceptar, pues obviamente que tus datos, ¿sí?, con las leyes actuales, tus datos están protegidos por una ley. Y si esta empresa viola esa ley, pues obviamente que se va a meter en problemas. Dice, de tal forma que el Código de Comercio dice: 1. Reconoce los medios electrónicos como una vía para celebrar convenios y contratos mercantiles, ¿sí? Define a las partes involucradas y a la información a enviarse. 3. Indica las reglas para presumir la procedencia y el envío de la información. 4. Da luz sobre el momento de la recepción y expedición de la información. Todo esto va registrado, o el administrador del sitio lo registra, y a ti también te llega por correo esa notificación. Aclara la forma de acusar recibo de la misma. Categoriza a dicha información como escrita y firmada cuando la ley así lo exige. 7. Abre la posibilidad de protocolarizar el acto jurídico realizando por medios electrónicos ante federatario público. 8. Señala cómo cumplir con el requisito de presentar y conservar información en su forma original. Y 9. Marca cómo se determina cuál es el lugar de expedición de la información. Todo eso, ¿sí?, en los nuevos contratos a través de Internet vienen registrados, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando tú compres o adquieras algún producto, ¿sí?, veas ese tipo de información. De hecho, la empresa te lo pone como un archivo PDF o te lo pone anexo, ¿no? Tienes que leer estas instrucciones, tienes que estar de acuerdo con esto, ¿sí? Y bueno, pues esto es parte del Código de Comercio que tienes que estar enterado. Y bueno, el siguiente tema son las últimas legislaciones en materia de Internet en México, y vamos a ver una serie de videos. Bueno, primero vamos a empezar con la reforma en telecomunicaciones, que ya lo vimos la clase pasada, la sesión pasada, ¿sí? Y dice: la reforma en telecomunicaciones en 2013 en México es una reforma constitucional presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Sin embargo, te recuerdo que esta ley empezó desde Ernesto Zedillo y culminó con el presidente Enrique Peña Nieto, perdón. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril del 2013 y por el Senado de la República 5 días después. El 22 de mayo, ¿sí?, del 2013, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la declaró constitucional. Fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 10 de junio del 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, ¿qué es lo que plantea la reforma en telecomunicaciones? Bueno, se reforman el artículo 6 para regular el derecho a la información y a la protección de datos personales. Muchas veces es lo que yo te decía, cuando tú te das de alta o cuando una organización o empresa te piden tus datos personales, pues ya se reguló esto, ¿sí?
protegido tus datos personales, y obviamente que la empresa que no cumpla con esto pues va a tener serios problemas. El artículo 7, para establecer la inviolabilidad de la difusión de opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Los artículos 27 y 28 para conferir al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión. Si, por ejemplo, tú tienes la concesión de un radio, de una televisión o de una estación de radio, y tú no cumples con las leyes que emanan de esta reforma, pues obviamente que te harás acreedor a una sanción y a una multa y la revocación de tu concesión. Y bueno, dice la facultad de otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, y que sus decisiones solo pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo indirecto. Dice el artículo 73, ¿sí?, para dotar al Congreso de facultades expresas para dictar leyes en materia de tecnologías, ¿sí?, de la información y la comunicación, radiodifusión e información y la comunicación incluida a la banda ancha, son parte de este artículo, de esta reforma. El artículo 78, para suprimir la facultad de la Comisión Permanente de ratificar los nombramientos de los integrantes de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones y competencia económica, y el artículo 94 para que el Consejo de la Judicatura Federal determine el número división de circuitos a nivel territorial y especialización en materia a los juzgados y tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Realmente es una reforma bastante compleja. De hecho, todavía tiene huecos esa reforma. Se pretende que para el 2015 se cierre todos esos huecos y se establezca pues las reglas para poder crear nuevas televisoras, nuevas estaciones de radio, nuevas empresas en cuestión de celulares, ¿sí?, de telefonía. Y bueno, pues tiene una serie de... La reforma, como es una ley, hay que interpretarla, ¿no?, porque desde varios puntos de vista, pues en la parte tecnológica nosotros podemos decir, bueno, mira, esto está bien, eso está mal, pero bajo el ambiente de leyes, pues sí está demasiado compleja. Y bueno, siguiendo, se adiciona el artículo 6 en esta reforma para garantizar la inclusión de la población a la sociedad de la información y del conocimiento y su acceso a las tecnologías de la información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, siendo estos prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad, para determinar, ¿sí?, que los ataques a la vida privada son una limitación a la libertad de difusión. Todo esto del artículo 6 para garantizar que toda gente pueda tener acceso a internet de una forma más barata de lo que es. Por ejemplo, Telmex ahorita pues te vende su servicio en 389 pesos básico. Pues con esta ley, sí, y con la inclusión de nuevas empresas, pues se pretende abaratar todavía más el servicio de internet. Esto quiere decir que a un costo más bajo de lo que te puedas imaginar. Un ejemplo, en la parte televisiva, Dish, ahorita su paquete de televisión está en 169 pesos, ¿sí? Sin embargo, hace unos años, por ejemplo, su competencia, que es Sky de Televisa, pues tenía unos costos exageradamente altos. Y ahora, pues, para competir, Televisa creó también su sistema de pagos bajitos, ¿sí?, igual en 169 pesos, si no mal recuerdo. Y bueno, pero aún con esto, ¿qué va a hacer esta reforma? Pues esos 169 pesos van a abaratarse más. Y Dish ahorita ya sacó otro paquete de, si no recuerdo, de 120 pesos, ¿sí? Imagínense, ¿no? 120 pesos. Y la nueva ley indica que los canales
públicos como el 2, el 4, el 5, ¿sí? Ya van a estar incluidos en la televisión de paga de manera gratuita y no se cobrará, entre compañías no se podrán cobrar esos derechos porque son televisión pública, son canales abiertos. Y lo mismo con el canal 13, ya también se van a poder incluir en los paquetes de la competencia, ¿sí? 13 o de otra empresa que venga. Y bueno, pues esto es en la parte de televisión. En la parte de internet, pues obviamente que van a venir empresas que van a aportar, de hecho la ley dice, en ese aspecto, el 100% del capital. Imagínense, ¿no? En la parte de telefonía, si aún así somos un país en donde se está cobrando carísimo por la telefonía celular y también local, ¿sí? Imagínense, con esta apertura, pues va a hacer que esos precios se abaraten y se brinda mejor calidad en el servicio. Entonces, pues, nos espera un futuro bastante interesante en el aspecto de telecomunicaciones. En la parte de satelital, la nueva reforma indica que solamente empresas privadas pueden aportar un 40% del capital, ¿sí? También indica que el gobierno tiene el 50% del dominio, ¿no? de esa frecuencia satelital. No lo tienen todos los extranjeros, pero en cuestión de televisión y telefonía pueden aportar el 100%. Y bueno, siguiendo con esta reforma, ¿sí? En los artículos transitorios se establece que el Congreso de la Unión, ¿sí? realizará las adecuaciones correspondientes al marco jurídico y el ordenamiento legal sobre el uso, aprovechamiento y explotación, ¿sí? del espectro radioeléctrico y las redes de telecomunicaciones, que se permite la inversión extranjera directa, ¿sí? hasta el 100% en telecomunicaciones y comunicaciones, ¿sí? Y en comunicaciones vía satélite hasta el 49%, ¿sí? en radiodifusión, ¿sí? También indica que el presidente de la República tiene el cargo, ¿sí? la política de inclusión digital y otras disposiciones más. Entonces, como habíamos comentado, pues esta reforma de alguna manera motiva, ¿sí? a otras empresas extranjeras y también aquí en México a que inviertan en este tipo de negocios, ¿sí? Y bueno, pues continuando, vamos a ver un video, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video y regresamos para discutirlo. Organizó en San Lázaro una mesa de diálogo sobre el uso de Internet y su legislación, con el fin de abordar la iniciativa que presentó en abril relativa a las descargas en Internet cuando éstas violen el derecho de autor. La presente iniciativa pretende encontrar un equilibrio entre el uso ante la tecnología y la salvaguarda del derecho de autor. Con esta iniciativa se busca el ejercicio eficiente del derecho de autor que está siendo continuamente violado a través de lo que permiten los avances tecnológicos. Y en este momento tenemos una gran brecha digital, una gran brecha en cuanto al acceso a la cultura, y esto nos obliga en México a repensar los derechos de propiedad intelectual, redefinir cómo se protege al autor y cómo se acorta el acceso a los bienes culturales por parte de los mexicanos. Sin embargo, usuarios de Internet y miembros de redes sociales argumentaron que esta iniciativa de ley solo ve por los intereses de la industria y no de la sociedad en general, mientras que se atenta contra su libertad. ¿Cómo piensan garantizar la privacidad de los usuarios, de Internet, si expresamente en el artículo 191 bis 3 se obliga a los prestadores de servicios de Internet a implementar medidas tecnológicas adecuadas para la detección de casos de reincidencia por parte de los usuarios que ya han sido notificados de algún tipo de infracción al amparo de esta nueva disposición? Las razones por las cuales nosotros compartimos información no tienen nada que ver con querer dañar a una industria, ¿no? O sea, nuestro interés no es dañar a la RIA, ni a la MPA, no existen para nosotros. Es una actividad natural. En contraste, actividad natural.
En contraste, Roberto Cantoral, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México, negó las acusaciones de que esta iniciativa pretende que los infractores que bajen material protegido por derechos de autor sean desconectados de la red, como pasa actualmente en Francia. Lo único que queremos, en los sitios donde están cometiendo el ilícito y descargando obras masivamente, pararlas, o sea, no permitir que los proveedores de contenido pongan a disposición millones de obras. No obstante, el presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital afirmó que el órgano legislativo a su cargo sí encontró irregularidades en la iniciativa. La privacidad, para efectos de esta ley, pues estaría violando precisamente porque al utilizar a los proveedores de servicios de Internet como catalizadores para denunciar conductas tal vez que no están judicialmente determinadas como ilegales, pues está violando los preceptos de privacidad, que por cierto ya pasamos una ley de protección de datos personales. Luego del debate, se acordó que todas las partes se sentarán a dialogar para enriquecer la iniciativa, buscando un marco legal que sea equilibrado. Plantearnos quizás la discusión desde otras dos ópticas, además de la defensa de los derechos de los autores, y ver si de esa síntesis, que es una síntesis compleja y exigente, podemos encontrar una formulación que sí satisfaga todas las necesidades de la sociedad. Para Noticias del Congreso, Juan Cárdenas. Bueno, como acabamos de ver, sí, en el video, es muy difícil, sí, es muy difícil regular ese tipo de información, ya que, por ejemplo, existen algunos países como Rusia, como Corea y la India, que pues normalmente empiezan a piratear dicha información, inclusive en México, o sea, eso no es nada nuevo. Sin embargo, se trata, sí, de establecer las reglas para que esto pues se reduzca considerablemente. Y bueno, siguiendo con la legislación nacional, sí, mexicana respecto a Internet, presenta un grave problema. Cualquier cosa, situación, actividad con posibilidades de ser regulada legalmente debe ser necesariamente definida antes de que se visualice, ¿sí?, en las leyes. Es decir, nada puede ser objeto de legislación si no se tiene un concepto claro del objeto. En el caso de Internet, no es definido en alguna ley mexicana. Sin embargo, ¿sí?, se dice que el Internet ingresa en los términos genéricos de medios electrónicos e informática. Internet no está comprendido en esa categoría. No podemos asegurar por completo que el Internet tenga un cuerpo jurídico que lo regule. Las diferentes leyes mexicanas que ingresan al término medio electrónico o informática son, nuevamente, los mencionamos: el Código Civil Federal, el Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal, ¿sí?, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley de Información, Estadística y Geografía. Y bueno, pues vamos a ver un video, ¿sí?, sobre la reforma en telecomunicaciones, y nuevamente regresamos para discutir este tipo de video. En consecuencia, está aprobado el artículo 28 del proyecto de decreto. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.
Este es el momento de la votación que se dio el día de hoy en el Senado de la República en México, aprobando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Viene el proceso legislativo de los congresos en los estados de la República, pero este es un momento importante por muchas razones, y hemos invitado y agradezco que estén aquí a dos de las expertas más importantes en la materia en México. Clara Luz Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenida, Clara Luz. Buenas noches, Carmen. Irene Levy, gracias por estar aquí. A las dos, gracias. Bueno, más allá de que falta el otro tramo del proceso legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores han aprobado lo que parecía un imposible en México, que es la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Se ha discutido muchísimo y yo les pido a ambas un esfuerzo para que el público que nos siga pueda tener una noción clara de qué es lo que se aprobó, qué es exactamente en términos generales lo que hoy está a punto de ser una reforma constitucional. Te propongo, Clara Luz, que nos hagas una especie de descripción técnica de qué es esto. Primero se establece que todos los habitantes de este país tendremos derecho de acceso a las tecnologías de la información y telecomunicaciones, incluyendo Internet. Tampoco es para que hagamos una fiesta, porque también tenemos el derecho a la educación desde 1917 y no existe educación de calidad ni nada. También se establecen ciertos organismos, tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la Comisión Federal de Competencia Económica, que serían los nuevos organismos encargados tanto del tema de telecomunicaciones como del combate a monopolios y prohibir concentraciones que sean nocivas para un mercado en competencia. Se establecen los criterios que van a regir estos órganos reguladores a nivel constitucional, es decir, equiparables a lo que es Banco de México, el Instituto Federal Electoral, y además se establecen una serie de medidas en las cuales se pretende acotar el poder de los grupos de mayor poder en el sector tanto de telecomunicaciones como de radio y televisión abierta. Esa es una síntesis de la reforma, hay muchos detalles. ¿Qué dirías, Irene Levy, en este ejercicio inicial? Sí, en efecto, cambia todo el ecosistema en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Autoridades, como bien dice Clara Luz, adiós a las autoridades que tenemos ahora, vienen nuevas autoridades, borrón y cuenta nueva hasta de comisionados, ¿no? Vamos a cambiar de comisionados. Mayores derechos, se fortalece el derecho a la información, derecho de las audiencias, se fortalecen los derechos, de los televidentes, de los radioescuchas. Ahora tendremos también un nuevo organismo de medios públicos que sustituirá al actual OPMA, al organismo promotor de medios audiovisuales. Reglas de competencia y convergencia en materia de empresas, mayor inversión extranjera en telecomunicaciones y radiodifusión, mayor convergencia. Ahora pareciera que si las leyes secundarias lo hacen bien, todos podrán prestar todos los servicios, telecomunicaciones a radiodifusión, radiodifusión a telecomunicaciones, y esto es una gran ganancia. Y por otro lado, desde luego tenemos el tema judicial. Se crearán tribunales especializados en materia de competencia económica y en materia de telecomunicaciones que resolverán, hay que decirlo, con los mismos procedimientos actuales, pero tendrán una expertise que hoy por hoy los jueces no tienen, y esperemos que esto haga que los juicios sean más rápidos y con mayor nivel de especialización. Ahora, ¿es la reforma esperada, Clara Luz? Yo diría que es la reforma de la esperanza. Esperamos que en la ley secundaria esto se plasme. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Está el derecho de réplica en la Constitución desde el 2007. Y se estableció que se iba a expedir una ley para hacerlo vigente. Eso nunca ha sucedido hasta el 2013. Esta reforma, que hoy se aprobó finalmente en el Senado, establece nuevamente que el Congreso va a expedir una ley en materia de derecho de réplica. Lo mismo podríamos decir sobre medios indígenas. Eso ya estaba en la Constitución en el artículo 2º. Entonces yo te diría que esta es la reforma de la esperanza. En México lo que necesitamos es hacer cumplir la ley. Hoy día la Ley Federal de Telecomunicaciones no es una mala ley, es una ley bastante convergente,
que fue... La que va de salida. La que va de salida, pero fue una ley que fue capturada por la práctica administrativa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la COFETEL, se encargaron de ser los guardianes que impedían la entrada en el mercado de telecomunicaciones, cuando que en Europa es totalmente lo contrario. En Europa dicen, vengan todos a la fiesta, pasen ustedes, y aquel que se porte mal va para afuera. En México es al revés. Tenemos ahí a la autoridad tratando de impedir la entrada al mercado del sector privado. Pero ya que están adentro, se pueden portar pésimo y nunca se hace cumplir la ley. Entonces yo te diría, esté en la Constitución o no esté, nada nos garantiza que se cumpla el Estado de Derecho. Por eso yo le llamo la reforma de la esperanza. ¿Cómo le llamas tú, Irene Levy? Pues no tengo un nombre tan bueno como el que tiene tan Clara Luz, elaborado, pero porque yo voy a pensó pensar cómo iba a decir las cosas, porque es la reforma de la esperanza que tiene una connotación positiva, pero también deja una tarea pendiente que es que puede pasar en las leyes secundarias y ahí puede cambiar la historia. Yo te diría que pero ya que no pensaste una frase, te doy 10 segundos para que lo hagas. La verdad es que yo creo que esto puede ser un gran éxito o un gran fracaso, ¿eh? Nada nos garantiza. Yo me imagino un ejemplo de los puentes peatonales, que vemos a veces un puente peatonal muy bonito que construyen, pero no tiene escaleras. Yo te diría que esta reforma constitucional es como el puente. Necesitamos, para hacer útil ese puente, construir las escaleras, los barandales. ¿Qué es esto? Las leyes secundarias, que es la integración positiva del instituto y que empiece a trabajar como debe de ser. Y los consumidores, caray. A ver, no hay garantía de que mayor competencia, como está en la Constitución, de que ordenen la desincorporación y todo esto que parece que va a suceder, no hay garantía de que esto se traduzca en mejores servicios y menores precios, ¿eh? Necesitamos que esto se traduzca efectivamente en normas que nos lleven a eso. A ver, a lo mejor podemos tener 8 empresarios o empresas que presten telefonía celular en lugar de las 4 que tenemos ahora, y tener a los 8 malos y caros. Entonces yo sí creo que no hay garantías. Requerimos la construcción de esas escaleras para el puente peatonal, pero para eso necesitamos que la agenda y toda la ley sea construida de abajo hacia arriba. ¿Qué requieren los consumidores? Ahora sí vamos a construir el andamiaje jurídico. ¿Cómo lo logramos? ¿Nada más mayor competencia? ¿Nada más mayor convergencia? No. Es importante realmente fijarnos en el consumidor. Mira, por ejemplo, no sabemos si el IFETEL, porque no lo dice la Constitución, va a tener facultades para defender a los consumidores. No las tiene. ¿Pero las puede tener en la secundaria? Pues no está tan fácil, porque es un órgano constitucional autónomo. No, se les olvidó incluir a los consumidores. Vamos a seguir con la Profeco. Después de la pausa regresamos en esta conversación con Clara Luz y con Irene Levy precisamente sobre esta reforma que está en curso, que veremos qué sucede con los congresos y qué sucede con las secundarias. Después de la pausa regresamos. Como conclusión, el futuro del comercio electrónico es el crecimiento entre el envío y recepción de bienes y servicios, y para cualquier parte del planeta, ¿sí? Esto del comercio electrónico, y es mejor que en México esté preparado para este tipo de transformación. La nueva reforma en telecomunicaciones plantea un nuevo cambio total en cuestiones de servicios, de envío de información y recepción de información. Toda la parte analógica, ¿sí?, es transformada a digital. Recordemos que hace poco en el norte del país, pues suspendieron la parte de transmisión de televisiones en formato análogo y lo convirtieron a formato digital. La transición es inevitable y tenemos que estar preparados para este cambio. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.